Y vamos derecho al café, día de muchísimo trabajo en todas las redacciones y sobre todo en los tribunales de Comodoro Pi. Hoy amanecimos con la noticia de estos papeles, mírenlos, ponelos a plena cámara, los cuadernos de Oscar Bernardo Centeno, el chofer de Roberto Barata, Baratita le decían, vendía en sus tiempos mozos billetes de lotería por los bares cercanos a la Casa de Gobierno de la Nación, terminó siendo la mano derecha de Roberto Barata, terminó siendo la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Los cuadernos de Oscar Centeno, que se presentó hoy en tribunales, cuentan paso a paso los traslados de bolsos con plata que hacía desde distintas oficinas a otras oficinas, algunas de empresas privadas, las recepciones siempre eran en despachos oficiales o casas particulares de gente vinculada al gobierno kirchnerista, una causa que muestra, en principio, y esto recién empieza, muestra, yo diría que casi la trama completa. En ese cuaderno está casi el pantallazo completo del esquema de corrupción, que para algunos es K, para mí es la corrupción y el esquema de corrupción en la República Argentina, un sistema que funcionó durante muchos años y que el kirchnerismo, que estuvo 12 años y medio en el poder, estuvo en el centro de esta operatoria, de este modus operandi, pero donde también hay incluso empresas vinculadas al actual presidente de la Nación, porque la empresa IEXA, cuyo CEO está para indagatoria y tiene que ir preso, Sánchez Caballero, era la mano derecha de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, la empresa IEXA, que era de la familia Macri, antiguamente había sido de Franco Macri, y otros empresarios más. Acá se pone la corrupción ya en los dos lados del mostrador, en quién cobra, en quién paga, y acá no hay angelitos ni nenes buenos. Yo creo, lo tuiteaba hoy a la mañana, creo que ya es hora, o sería hora, sería deseable, digamos, de que Cristina Fernández de Kirchner renuncie a sus fueros, se ponga a disposición de la justicia y que se vaya a fondo, caiga quien caiga, venga de donde venga, y que los argentinos tengamos derecho, por una vez, a saber quiénes son, quiénes fueron y quiénes no deben seguir siendo los factores principales de un esquema de corrupción donde si hay plata, a algún lado entra, de algún lado sale, y después evaluar cuánto salen verdaderamente las obras públicas en este país, porque si hay tanto retorno y tanta guita en el medio, estuvimos hablando todo el tiempo de sobreprecios, y esa platita, en épocas de ajuste, ¿quién la paga? El Estado siempre. Está con nosotros alguien que de corrupción sabe, porque ha participado de muchas denuncias, como diputado de la Nación en su momento, como colaborador de Elisa Carrió en otros tiempos. Hoy es secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, se llama Adrián Pérez, metió las patas en el barro y acá estamos tomando un café. ¿Qué lío, Adrián? ¿Qué tal? Sí, pero creo que es uno de esos líos que está bien que aparezcan, porque la Argentina tiene necesidad de que haya sanción, determinación de responsabilidades, que la justicia dé una señal clara de que se termina con la impunidad. Y después de algunos pasos iniciales de la justicia, con algunos procesamientos, de nuevo, parece que el tiempo nos hace dudar de la efectividad de la justicia. Entonces, que aparezca esta información me parece que ratifica una cuestión. Vos decías, siempre hubo corrupción, etc. Bueno, puede ser, pero lo cierto es que hubo modelos de corrupción. Nosotros lo planteamos con Elisa Carrió en el año 2005, después una denuncia que ampliamos en el año 2008 como asociación ilícita, donde decíamos, explicábamos lo que era la matriz de corrupción del kirchnerismo, que estaba absolutamente asociada a la obra pública y absolutamente concentrada. Es decir, no había corrupción en todos lados, sino que era una corrupción muy manejada desde el propio presidente y de Julio De Vido, era planificación y era exactamente. Con un sobreprecio en la obra pública que iba del 30, 40% en algunos casos, y eso obviamente iba después con retorno, o sea, sobreprecio y retorno, que el retorno es este retorno, ¿no? Es manejo directamente en efectivo, y lo que vos bien decís, o sea, involucraba obviamente al sector público, que es el que recibe la coima, y obviamente al sector privado, que es el que paga la coima. En general, estoy diciendo, lo que hay que investigar son los sectores vinculados a la energía, fundamentalmente, y la obra pública. Eran los dos grandes nichos de corrupción.
Hoy aparece una persona que nosotros lo poníamos como un gran articulador de la corrupción desde el sector privado, que es el presidente de la Cámara de Construcción, Wagner, que aparece señalado, que lo decíamos en aquel momento. El que articula un poco desde lo que es las empresas constructoras es Wagner. Estaban todos. En general, toda la obra pública tenía sobreprecio y por lo tanto después retorno. Wagner fue una figura clave y después estaban, bueno, ya los empresarios, los nuevos empresarios de la construcción más cercanos al kirchnerismo, entre ellos Lázaro Báez, ¿no? Con la excusa de que la política es muy cara o con la búsqueda en el fondo de quedarse con algo para el bolsillo propio, es la justificación por lo bajo de la corrupción. Se enfoca al funcionario público, que verdaderamente es el primero que hay que enfocar, porque es el que tiene la responsabilidad política de que las cosas, de que nos represente a nosotros y las cosas se hagan con absoluta transparencia. Ahora, desde el punto de vista de vos, que sos un experto en temas de investigación de corrupción, desde el punto de vista teórico de la investigación, ¿por qué el que paga también es parte del juego y del delito y no es un pobre tipo al que lo presionaron, sino que hay un esquema donde yo te la pongo, dámela a mí? Sí. Bueno, el cohecho tiene dos partes. Hay un actor activo y un actor pasivo. Hay alguien que paga y alguien que recibe, y los dos tienen responsabilidad según el Código Penal, y está muy bien que es así. O sea, alguien paga la coima, alguien recibe ese pago. De modo tal que acá hay responsabilidad. La principal responsabilidad es del Estado, porque es el que fomenta el esquema. Es la institución de todos. Nosotros denunciamos con Esteban Bullrich en aquel momento, creo que fue el año 2007, una causa que fue la causa Skanska, que es una causa que terminó con responsabilidades abajo, es decir, esa causa tenía que terminar con debido preso. Sí. Te voy a dar una primicia de lo que pasó en 2007 con la causa Skanska, porque yo lo convencí a Esteban Bullrich que se presentara, porque la causa Skanska no avanzaba, había sido primicia del diario Perfil en tapa, corrupción en un gasoducto de Debido, ese era el título. La empresa Skanska, una constructora sueca, había despedido a toda su plana de gerentes, eran como 17, porque las cuentas no cerraban de ninguna manera, y el tema estaba parado, y yo en las oficinas de Ricardo López Murphy me reuní con Esteban Bullrich y dije, muchachos, esto es un escándalo, ustedes son diputados de la Nación, algo tienen que hacer con este tema. Y ahí avanzó la cuestión. No para sacar chapa de nada, porque Carrió había planteado el tema en su momento junto con vos en ese equipo, y el propio Roberto Lavagna se había ido del Ministerio de Economía diciendo que acá había cartelización de la obra pública y eso olía muy mal. Sí, respecto a eso, a mí me parece importante destacar también en este momento el rol del periodismo, ¿no? O por lo menos de un periodismo serio y de investigación y que sea atrevido. Nosotros, la denuncia de Skanska, efectivamente, surge de una investigación que en ese momento la hace Perfil, creo que estaba Damián Glanz y después la retoma Carlos Russo la hizo, sí. Entonces, nosotros empezamos a tomar mucha información, que era información de una investigación del periodismo, y digo, paralelamente estaba ya judicializada en el penal económico. Estaba en el penal económico. Estaba López Vizcayar. Sí. De lo que estamos hablando del escándalo de hoy, de los cuadernos y demás, también tiene que ver con una investigación de periodistas de la Nación en este caso. Entonces, primero rescatar el trabajo serio de muchos periodistas en la Argentina que permiten y destapan este tipo de ollas. Segunda cuestión. Y con relación con las instituciones, ¿no? Con diputados, con la justicia. Obvio. La otra cuestión es que esto no debiera ser una preocupación de uno u otro sector. En aquel momento yo era un diputado de la coalición cívica y Esteban era diputado del PRO y dijimos pongámonos de acuerdo y estábamos los dos trabajando en forma paralela, hagamos algo juntos. Pero también muestra eso, digamos, que a la justicia le falta mucho, ¿no? Digamos, todas las causas van muy lento, después uno se termina olvidando. Ahí hay un punto para enfocar a la justicia. Y la otra, en esa causa, a mí lo más interesante surgió después de esa denuncia. 2005, 2007 a hoy son 15. Por eso digo, es increíble, es increíble. Ahora, en esa causa hay una conversación entre un directivo de Skanska y un auditor, o el síndico, perdón. Y el directivo le dice un poco así, dice, pero nosotros estamos en la Argentina. O sea,
¿cómo querés que contratemos? Si no, no podemos hacer obra pública. Ahora, si queremos hacer obra pública en la Argentina, el sistema es este. Era un poco lo que decías vos. Tenemos que ir a hablar con el señor de acá 4 cuadras. Exactamente. Entonces, 4 cuadras de la sede de Escanca estaba el Ministerio de Planificación. Así es. Entonces, el gran tema es, los dos tienen responsabilidad. La responsabilidad primaria es quien diseña un sistema de corrupción de este tipo, en general, son los funcionarios públicos y el Estado. Pero bueno, ahora espero que esta investigación pueda avanzar. Pero ¿sabés qué me pasa a mí, Adrián, con todo esto? O sea, nosotros estamos hablando en la Argentina hasta que explota este tema y se va a postergar un poquito porque un tema tapa otro y funcionan las cosas así. Estamos en una crisis económica, financiera, estamos en una crisis del sistema capitalista argentino. Y si los que promueven, los principales motores del capitalismo argentino, están más en la coima que en el desarrollo de proyectos, el sistema está en problema y ese sistema está fugando guita que después nos falta para cubrir las necesidades básicas del Estado. Coincido. De todas maneras, déjame decir que yo creo que hoy el gobierno ha hecho algunas cosas que están muy bien en materia de obra pública, que es, por ejemplo, los pliegos de licitación están publicados. Las adjudicaciones están publicadas, se ha encontrado que el valor, digamos, en lo que son las obras viales y en las obras en general, está muy por debajo del valor promedio durante el kirchnerismo. Yo creo que nosotros sancionamos una ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que no solamente permite requerir información, sino que tiene un capítulo de transparencia activa que obliga al Estado a publicar determinado tipo de información. Entonces, en materia de obra pública vos tenés que publicar el pliego, la adjudicación, los pagos en el medio, digamos, la ejecución de la obra. ¿Esto termina con la corrupción? No, pero es una ayuda enorme para que, a mí me costaba mucho para que no haya corrupción, sube mucho la vara para el funcionario público, entonces a mí me costaba mucho en su momento conseguir información que era pública, conseguir los pliegos, ver cuánto se había pagado, era imposible. Me parece que en eso ha habido una evolución favorable. Por otro lado, Adrián, vos tenés todo este tema del financiamiento de la campaña. Yo coincido, todas las campañas están mal financiadas y hay plata negra a rolete y hay más plata negra que plata blanca porque una campaña electoral sale carísima. Y las leyes de financiamiento de los partidos políticos son endebles, son pobres. Hubo plata negra en la plata de Cambiemos y hubo plata negra que se supone que viene de un sector empresario. Sí, mira. O sectores empresarios. En primer lugar, yo no conozco concretamente el financiamiento de esa campaña porque no estaba en eso, no era mi tarea. Pero sí digo que en general, las campañas, y esto habría que tomar los informes de CIPEC, Poder Ciudadano, todas instituciones que han trabajado los temas electorales, salen mucho más que lo que se declara. Primer punto que vos planteás. Acá hay un problema que es lo que se declara en el marco de una campaña no se condice con lo que los partidos políticos gastan. Lo segundo, en el caso de esta campaña, es probable que hayan existido irregularidades. Y me parece que en este sentido la gobernadora, que no es la responsable de la campaña, a mí me pareció bien lo que hizo ella, pero la verdad es que la gobernadora no era su campaña, ella no tenía nada que ver con esa campaña, no es la que se encarga ni de recaudar ni de operar. Las responsabilidades se delimitarán después. El tema es plata negra, y la plata negra de dónde viene. Y si un empresario pone plata negra en una campaña, para quien sea, ¿para qué la pone? No, estamos de acuerdo. ¿Para buscar qué? Déjame decir un par de cosas. Me parece muy bien la determinación de la gobernadora de decir, bueno, yo doy la cara a quien estaba a cargo del financiamiento de la campaña, lo aparto, pido una auditoría y que resuelva la justicia, y que es probablemente que se detecten irregularidades en el marco del financiamiento de esa campaña y tendrá que haber determinación judicial pronta de esas responsabilidades. Ahora, esto que planteas vos, yo en el año 2009 estaba un poco de acuerdo con el criterio de la ley que se aprobó, que es, mira, el sector privado no puede financiar. En realidad no el sector privado, las personas jurídicas, las empresas no pueden financiar. En general en el mundo existe un sistema mixto. Hay algunos países que tienen un sistema todo público, que es muy costoso, digamos, y hay otros que tienen un sistema mixto. Una parte la pone el Estado para generar equidad en la competencia, pero después cada partido recauda. El problema de la exclusión de las personas jurídicas hasta ahora fue que eso no funcionó. O sea, que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Esto es lo que dicen muchos de los informes con los cuales trabajamos para hacer la ley. Echa la trampa. Porque lo que pasó fue que creció el financiamiento en negro. O sea, es el peor escenario, porque las empresas siguieron aportando. Pero por otro lado. O aportaron y todo ese gasto va en negro. Entonces, es el peor escenario, porque yo prefiero un ciudadano informado que sepa
qué empresas están financiando a quién, y obviamente ponerle un tope, que es lo que estamos haciendo con un proyecto que enviamos. Es decir, sí, se permite el financiamiento empresario, pero no pueden venir 4, 5, 6 empresas a poner mucha plata en una campaña, sino que tiene que estar, tiene que tener un tope, ese aporte, para estar más atomizado, a el escenario actual en donde las empresas siguen teniendo... El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Gaona, y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicisenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. Naciste en una peluquería. Sí, desde los 12 años que estoy en una peluquería. ¿Que estás por ahí? Sí. ¿Y qué? ¿Tu papá era peluquero? No, un tío mío. Y bueno, me gustó el oficio y yo iba todos los fines de semana. Éramos muy pobres, mi padre obrero metalúrgico. Entonces iba todos los fines de semana a tratar de servir café, de barrer el salón, de hacer mandado, hacer cadetería, y con eso me llevaba mi propina, ni siquiera sueldo, obviamente. Claro. Pero el capital mayor era que al mismo tiempo iba aprendiendo el oficio. Claro. El primer trabajo antes no era por un salario, era por la era experiencia y... Era por aprender. Claro. Uno iba a una carpintería a ayudar para ser carpintero, otro iba a una peluquería como yo a ser peluquero, y mientras tanto trabajaba, ayudaba. Hacerse de abajo, eso se llamaba hacerse de abajo, ¿te acordás? Sí, de menos 10. Sí. Mi padre, ya te repito, obrero metalúrgico, toda la vida. ¿Y tu vieja? Ama de casa. En ese momento... ¿De zona oeste? Zona oeste, sí, ama de casa. Por cierto, que nos tenía siempre limpitos y brillantes. Y mis viejos son 2 tanos inmigrantes, semi-analfabetos, escapados de una Segunda Guerra Mundial. Tengo 54 años. Decime una cosa, Marcelo, sí. hay dos mitos que son el mismo en realidad, que el peluquero es un poco psicólogo y un poco confesor, ¿no? Psicólogo porque a veces opina y guía los comentarios de la gente que está ahí, entregada a que alguien le arregle la cabeza del lado de afuera. Y confesor porque hay que callar muchas de las cosas que se escuchan. ¿Hay un poco de eso? Mira, sí, sería pedante de mi parte decir que somos psicólogos, no estamos lejos de serlo, porque de hecho no pasamos por la facultad para hacer eso. Pero sí se produce una empatía semejante con el cliente, porque vos para este oficio necesitas tocar a la persona. Para poderla tocar necesitas tener una empatía. Si vos tenés un rechazo por alguien, o ese alguien tiene un rechazo por vos, es muy difícil generar el vínculo. Pero cuando esa magia del ser humano, sensorial, que no se puede medir, ni es intangible, se produce, que gracias a Dios en mi caso es la mayoría de las veces, se produce una empatía y una relación, te diría que prácticamente de amistad. Yo he cosechado muy buenos amigos en el sillón de peluquero. Ahí de atrás, mirando por el espejo. Mirando por el espejo, que ya yo lo tengo incorporado. Mirar al espejo, y al cliente le cuesta y se da vuelta la cabeza. Sí, claro, no, mirá al espejo y contestame. Taxi. Claro, contestame por el espejo. ¿Y te importa lo que te cuentan? No siempre, algunas cosas más que otras. ¿Te entretiene? Porque es una manera de estar entretenido también, ¿no? Es un trabajo donde vos estás conversando todo el tiempo. A veces no, a veces hay mucho silencio. La mayoría de las veces me importa. Hay estupideces que me cuentan que prefiero no haberlas escuchado. Como sabés, los seres humanos tienen algunas cuestiones, digamos, sistemáticas que voy a decir, no me importa lo que me estás contando, no me importa que saliste con fulana, con mengana, que sos el banana, no me importa. Contame de cosas realmente importantes que son significativas para
para la vida, para la coyuntura del país. Que te enseñan a vos también. Es que yo aprendí con esto. Yo no fui a la facultad, yo abandoné tercer año industrial y construí una marca aprendiendo marketing de mis clientes. Soy empresario, manejo 3 empresas mías. Aprendí siendo empresario de empresarios, clientes míos. Aprendí a moverme en un medio de comunicación como el tuyo, un programa, porque atendí muchos figuras del ambiente artístico que mirándolos aprendí a cómo moverme, cómo manejarme. Para mí es una gran facultad mi trabajo. A mí me dio todo mi trabajo, hasta mi esposa me dio mi trabajo. Yo la conocí... Yo le voy a contar a la gente que si yo estoy un poco prolijo, ustedes me ven un poco prolijo, es responsabilidad o culpa acá del señor. Él me ve en la tele, me llama, me manda WhatsApp y me dice, estás muy desprolijo, venite ya mañana, y ahí voy y me pongo en las manos de Cucini y me pongo en los oídos también de Cucini, porque este escucha todo, no da puntada sin hilo. Sí. Y en situaciones como la de hoy, ¿funciona también como un taxi? ¿La gente se queja? Sí, yo te podría dar una encuesta... Porque viste que el tachero acá la gente putea todo el tiempo. Sí. ¿Y en la peluquería? Porque es un nivel también social medio alto, ¿no? Sí, tu público. Clase social media, que es precisamente la que hoy está sufriendo. Yo hoy te podría dar un diagnóstico que muchas veces veo, un diagnóstico equivocado en los medios de comunicaciones. ¿Por qué te digo esto? Se dice que los que están sufriendo hoy en día son las clases sociales bajas. Y yo considero que no están de lo mejor, pero dentro de todo, con el asistencialismo que vos estabas comentando y el gobierno que está mucho más pendiente de eso para que no haya estallido, ni desbordes, ni nada, está relativamente controlado, contenido. Ahora, las clases sociales medias, que son de las cuales yo vivo, realmente la están pasando muy mal. Yo tengo muchísimos clientes, muchísimos empresarios que están poniendo mucha plata de su bolsillo para mantener su empresa viva. No sé por cuánto tiempo, porque les está yendo muy mal. Y ese diagnóstico yo no lo escucho en los medios de comunicaciones. Hay muchos empresarios pymes, sobre todo, no te estoy hablando de los grandes. ¿Vos sos un pyme? Yo soy un pyme, que me está costando mucho mantener mis empresas vivas, no echar gente, porque nosotros a veces estamos mal vistos los empresarios, ¿sí? Nosotros no solamente tenemos que pensar en darle de comer a nuestra familia, sino que tenemos que empezar a darle de comer a los 40 empleados que tengo. Ellos son socios míos, pero en las ganancias, cuando hay que poner, el riesgo es solamente mío o de todos los empresarios pymes, que cada uno tiene su mochila y sabe dónde le aprieta el zapato. La industria del juicio laboral. Hay un montón de cuestiones que están haciendo que las pymes, por sobre todas las cosas, estemos, no te digo en vía de extinción, pero en gravísimos problemas. Gravísimos problemas. Hoy cualquiera te inventa un juicio millonario que te cuesta la empresa. No lo podés pagar. O sea, ¿te ha pasado? Me está pasando. Yo tengo en este momento 2 casos que están litigando contra mí. Obviamente que tengo los argumentos necesarios como para poder rebatir la situación. Pero vos sabés muy bien que hace mucho tiempo y todavía no cambió, siempre la balanza se inclina para supuestamente la parte más débil, que es el trabajador. Yo fui trabajador, jamás hice un juicio a nadie, jamás. Yo fui empleado, empecé trabajando, mi meta era llegar a ser lo que soy y nunca me importó el conflicto. Pero hay gente que vive del conflicto. Y si sí, la industria del juicio es litigar aunque no haya una injusticia, ¿no? Porque bueno, a veces se cometen injusticias y a veces el más débil es el que se queda sin trabajo, pero a veces también está la vivada y eso el empresario lo vive como un costo dentro de un montón de costos más, ¿no? Porque el costo, la presión impositiva, la presión fiscal, la situación, digamos, del nivel de consumo te debe afectar también. Mucho. La presión fiscal, la presión impositiva hoy en día está alrededor de un 62%, es locura, locura. Se puede soportar, pretenden que vengan inversiones al país. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde tiene una presión fiscal semejante, donde un crédito está a una tasa de un 40%, donde prácticamente no existe... Donde los que llaman a confiar en el país tienen la plata afuera. Sí, no, acá escúchame, ahora vos apostás a la educación, porque dos de tus emprendimientos son escuelas. Sí, sí, sí.
Yo aposté al gobierno de Macri y aposté a la educación. Yo creí que realmente íbamos a hacer un cambio y puse la segunda escuela pensando de que, bueno, vamos a salir, la vía es el trabajo y la verdad que lo que le hace falta a la gente es saber trabajar. No hay un trabajo, no hay gente que... Adiestramiento para trabajar. Piden trabajo. Y fuente de trabajo. Claro, piden trabajo, pero no hay gente que sepa trabajar realmente, porque no nos ocupamos durante muchos años a generar personas que tengan un métier, un oficio, o que vayan preparados para afrontar la vida por sus propios medios. Nosotros somos unos viejos chotos, Cucini, los de 50, porque creemos que con adiestrarse para el trabajo está la solución ahí atrás. Deja de soñar. Qué competencia que tiene Cucini hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues dicen que es una peluquería este gobierno. Escuchame, mirá que este es del barrio. No, porque por no sabés lo que te favor. cobran el café acá, deja que invito yo. No, Igual, todo pero- bien. No, dicen que es una peluquería porque nos están tomando el pelo y se ven los recortes. Mientras los medios te lavan la cabeza. Usted sabe que a Macri cuando juega al fútbol le dicen peluquero pobre. ¿Por qué? Porque está falto de reflejos, parece. Pero yo me corto, está muy bueno. está muy bueno. Pero dicen que es muy bueno haciendo la planchita. Sí. Usted sabe que yo me corto el pelo en la peluquería de Michael Fox. La planchita tiene que estar en agua quieta para que te Claro, hagas la sí. planchita, ¿no? A mí Michael Fox me corta el pelo, así que bueno, así que estoy. Bueno, ¿le dan, Le dan. Le dan- ¿qué vas ¿le a dan decir? propina a los peluqueros? Le ¿O dan. o le quieren propinar una... Una No, es una golpiza. costumbre dar propina, así que vienen y dan propina, sí. Bueno, buenísimo. Espero que ahora que Lilita Carrió dijo que dé más propina, que den más. Por favor. Tendrías que tenerla de clienta a Lilita. Lilita ¿Y a este qué le harías? Todo Y todo yo le- nuestro, todo Mirá, 0 kilómetros. Si no se ofende, tiene un look bastante antiguo. Por supuesto. Soy un chico vintage. Vintage. Yo le haría una barba moderna. Mirá. Le desmecharía pelo. Si te gusta largo, te lo puedo hacer más desmechado. Me lo corté yo, aunque no lo crea. No, sí lo creo. Hoy día con YouTube, tic, Haces tic, todo. tic, sí. Claro, No un le quiero tutorial, sacar un tutorial de YouTube. un tutorial ahí, las Una puntitas. me lo gallega, das mucho. que te dice cómo se hace. Exactamente, tú tienes que, así, bueno, no me lava la cabeza YouTube, pero bueno, es lo que hay. Bueno, muchachos, Date una vuelta un día por Vení, lo de le Marcela, vamos vas a hacer otro. faltaba más. Mirá lo que me pasó a mí. Qué facha. ¿Cuánto va a ser esto? Luca y media. No se olviden la propina, da. con El sándwich de salmón cuando viene. Humorista sos. Qué tipo este Willy. Estuvo bien con lo de la peluquería y Muy bien. los faltos Muy de reflejo, rápido. ¿no? Sí, es rápido.